Bienvenidos a Línea de Fuego, mi nombre es Estefano, profesor de Historia, especializado en política exterior, argentina e internacional. En este canal analizamos los conflictos más importantes del mundo, cruzando fuentes internacionales, organismos oficiales y centro de análisis estratégico para entender qué está pasando realmente y por qué importa sin especulación. Hoy vamos a responder una pregunta clave para entender el conflicto actual entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué tan fuerte es realmente Irán desde el punto de vista militar? Porque cuando se habla de Irán, muchas veces se comete un error analizarlo como si fuera una potencia convencional comparable a Estados Unidos o incluso Israel, o el resto de las potencias. Y la realidad es que su poder no está en lo tradicional, sino en algo mucho más complejo. Irán es, según distintos índices y analistas y análisis internacionales, una de las principales potencias militares del mundo en términos de volumen. Pero ese dato por sí solo es engañoso, porque su verdadera fortaleza no está en la calidad de su aviación o en su capacidad de proyección global, sino en una combinación de doctrina, de misiles, guerra simétrica y resiliencia estratégica. Las Fuerzas Armadas iraníes cuentan con cientos de miles de efectivos activos y una estructura particular. Estamos hablando más de 600.000 efectivos, ¿no? No existe un único aparato militar, sino dos sistemas paralelos. Por un lado el ejército regular y por el otro lado el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es el verdadero núcleo de poder militar y estratégico de todo el régimen. Acá es cuando aparece el primer punto clave, la doctrina. Irán no se prepara para ganar una guerra convencional, sino para ser extremadamente costosa e incluso imposible de ganar para su enemigo. Esto se refleja en lo que el análisis del Institute for Study of War, o sea, el Instituto del Estudio de la Guerra, describen como una lógica de guerra descentralizada o defensa en mosaico, donde el poder está fragmentado en múltiples unidades autónomas capaces de operar incluso si el mando central es atacado. Esto significa que eliminar líderes o bases no paraliza el sistema, al contrario, lo vuelve más difícil de neutralizar. El segundo pilar, y probablemente más importante, es el poder misilístico. Irán posee el mayor arsenal de misiles basilísticos en todo el Medio Oriente, con miles de unidades de corto y largo alcance. Según reportes de Reuters y análisis del Center for Strategic and International Studies, estos sistemas están diseñados para alcanzar objetivos estratégicos como bases militares, infraestructura crítica e incluso ciudades en toda la región. Y este punto es central. Irán desarrolló este sistema como respuesta a su debilidad aérea. Su fuerza aérea es considerada limitada y en muchos casos obsoleta en comparación con los estándares occidentales. Entonces, ¿cómo compensa esa debilidad Irán? Con misiles, claramente. Esto se está viendo constantemente en las últimas semanas entre la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Pero no solo con cantidad, sino con estrategia. Irán utiliza lanzadores móviles, infraestructura subterránea, las llamadas ciudades de misiles y dispersión geográfica para garantizar capacidad de respuesta incluso bajo ataque. Y esto no es teórico. Hay evaluaciones recientes difundidas por medios como The Wall Street Journal, indica que incluso tras ataques recientes Irán mantiene miles de misiles operativos. A esto se suma un tercer pilar clave que son los drones. Irán desarrolló uno de los programas de drones más importantes de todo el mundo, según el análisis de la BBC y Associated Press. Estos sistemas permiten realizar ataques de largo alcance, saturar las defensas y golpear objetivos estratégicos con muy bajo costo. Los drones son en esencia una herramienta, de desgaste que permite atacar sin comprometer grandes recursos, multiplicando la presión sobre el enemigo. Y acá aparece el cuarto elemento, que es la guerra simétrica. Irán sabe que no puede competir directamente con Estados Unidos en términos convencionales, entonces adopta una lógica distinta, una guerra indirecta, múltiples frentes y desgaste prolongado. Eso incluye el uso de aliados regionales, presión sobre rutas estratégicas como el estrecho de Hormuz y ataques indirectos. Su objetivo no es destruir al enemigo en una batalla decisiva, sino aumentar el costo del conflicto hasta volverlo insostenible. Básicamente una guerra de desgaste absoluta, ¿no? Pero para entender completamente el poder militar iraní, también hay que analizar su capacidad convencional. En términos de fuerza terrestre, Irán posee un volumen considerable de tropas, vehículos blindados y tanques. Entre ellos se destacan los modelos como el T-72, que es de origen ruso, y desarrollos locales como el Karrar, con doble R. Sin embargo, según el análisis del Center for Strategic and International Studies y International Studies for Strategic Studies, gran parte de este equipamiento presenta limitaciones tecnológicas frente, digamos, a los estándares occidentales, ¿no? Esto refuerza una idea central, que el poder terrestre iraní es relevante en cantidad,
pero no decisivo en un enfrentamiento convencional contra potencias avanzadas, ¿no? Otro elemento fundamental también en la defensa aérea. Irán desarrolló sistemas propios como el Babar 373 y también opera sistemas de origen ruso como el S-300, según análisis de Rand Corporation y Royal United Service Institute. Estos sistemas le permiten a Irán generar zonas, digamos, de negación aérea y dificultar operaciones enemigas. Esto significa que Irán no puede dominar el espacio aéreo, pero sí puede hacerlo costoso para cualquier fuerza que intente operar sobre él, ¿no? En el ámbito naval, la lógica vuelve a ser asimétrica. Irán no compite con grandes flotas como la norteamericana, claramente, pero desarrolló una estrategia adaptada al Golfo Pérsico. Según análisis del Instituto de Estudio de la Guerra, su poder naval se basa en lanchas rápidas, misiles antibuque, submarinos pequeños y capacidad de minado, ¿no? Por eso dejó tanta cantidad de minas en el estrecho de Hormuz y ahora está toda esa complejidad en la negociación de que si se llega a un acuerdo de paz prolongado, hay que varias potencias se comprometieron a meterse en el estrecho de Hormuz y sacar, digamos, las minas que están abajo del estrecho, digamos, bajo el agua, porque Irán no lo puede hacer. Este enfoque, digamos, lo que le permite a Irán es operar con eficacia en espacios reducidos como el estrecho de Hormuz, donde puede generar un alto nivel de irrupción con digamos, recursos limitados, ¿no? Y acá aparece un elemento clave que es la industria militar. Durante décadas de sanciones, Irán desarrolló una capacidad propia de producción militar, según reportes de The Guardian y Politics, y el país también. Produce misiles, drones, sistemas defensivos y equipamiento militar de forma relativamente autónoma, ¿no? Esto le da una ventaja estratégica fundamental, que es la resiliencia. Incluso después de ataques puede construir capacidades y sostener el conflicto en el tiempo. Ahora bien, esto no significa que Irán sea invencible. Tiene debilidades muy claras, ¿no? Una fuerza aérea limitada, tecnología inferior en muchos sistemas, vulnerabilidad frente a ataques de precisión. Pero su fortaleza no está en evitar el conflicto, sino en resistirlo. En definitiva, el poder militar de Irán no se mide en términos tradicionales, se mide en su capacidad de sostener una guerra, de generar costos globales y de operar en múltiples niveles al mismo tiempo. Y eso es lo que lo convierte en un actor tan complejo en una guerra, porque Irán no necesita ganar una guerra en el sentido clásico, le alcanza con que su enemigo no pueda ganarla. Si quieren entender este tipo de conflictos con análisis serios, con datos técnicos, basados en fuentes y sin especulación, suscribite a Línea de Fuego, dale me gusta, comentá, siempre con respeto, siempre va a ser respondido con respeto. Cualquier tipo de duda, ya saben, siempre estoy abierto al debate. Les mando un saludo de parte de Línea de Fuego.